Vamos a empezar con la parte de dependencia de G con respecto a la presión. Y para eso tenemos la expresión, otra vez la expresión de la energía de Gibbs en términos de las variables termodinámicas, que es dG es igual a V de P menos S de T. ¿Sí? Entonces, a T constante, esto implica que dt sea igual a cero. Entonces, esto de esta ecuación, pues va a ser cero. Entonces, dg es igual a v de p. Ahora, esto lo podemos ver como una ecuación diferencial. Parcial, ¿por qué? Pues porque g es igual a g función de la presión y la temperatura. Entonces, aquí esta en sí la pudiéramos ver como dg de p es igual a b. Pero aquí la escribe Chang como una ecuación diferencial parcial porque depende de dos variables sumas. Ahora, esta la pudiéramos ver como una ecuación diferencial de G es igual de esta expresión, B de P. Hacemos la integral desde el estado 1 al estado 2, del estado 1 al estado 2, suponiendo comportamiento de gas ideal, PV es igual a nRT, P es igual a nRT sobre P. Entonces aquí lo sustituimos poniendo comportamiento de gas ideal y aquí es G2 menos G1, ya que esta integral de G desde 1 hasta 2 es de G, no, perdón, este es de G, es de G, es igual a G desde G1 hasta G2, esto es igual a la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior, que esto es igual a delta G. Lo tenemos, y esto va a ser igual a delta G. ¿Sale? ¿Qué es esto? Delta G es igual a G2 menos G1. Ahora, aquí esto es constante, sale de la integral, y nos quedaría como nRT por la integral de P1 a P2 de P sobre P, y esto es igual a nRT. Lo voy a hacer con calma. Logaritmo de la presión desde P1 a la presión 2. Entonces aquí esto es así, ¿no? Como si lo multiplicáramos. Aquí lo voy a hacer. Esto es igual a nRT. nRT por el logaritmo, que es la función evaluada en el límite superior, menos la función evaluada en el límite inferior. ¿Sí? Logaritmo de presión 1. Aplicamos las leyes de los logaritmos, que es la diferencia es igual al cociente. Es logaritmo de presión 2 entre presión 1. Y es la expresión que tenemos delta G. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene acá? Que G, suponiendo en P que sea un bar de 1 y G1 es igual a G0 en el estado estándar, ¿sí? Tenemos esto, entonces aquí tendríamos que es G2 menos G0 igual a nRT logaritmo de presión 2 entre un bar, que es lo que está ahí. Entonces esto lo pasamos sumando y nos queda esta expresión, que esta expresión también nos va a servir para ver el equilibrio químico. ¿Sí? Entonces, ahí nada más lo tenemos, esto es esta expresión, y luego expresada en cantidades molares, G es igual. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que G es igual a G entre el número de moles. Por eso aquí, o sea, esto lo que hacemos es multiplicarla por 1 entre N. Entonces ahí lo que tenemos es eso y ya. Entonces aquí es G, la energía de Gibbs entre el número de moles. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que hacemos es que esta G propiedad es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia, entonces para tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a hacer uso de la ecuación, de esta ecuación, en el ejemplo 6.4.
Dice, una muestra de 0.59 moles de un gas ideal que se encuentra a 300 Kelvin y 1.5 bar, se comprime isotérmicamente a una presión final de 6.9 bar. Calcula el cambio de la energía respecto de Gibbs en este proceso, perdón. Entonces aquí tenemos solución. Y tenemos la expresión delta G es igual a nRT por el logaritmo de la presión 2 entre la presión 1. Entonces esto es igual a n 0.59. Este está relativamente sencillo, nada más es de sustitución, pero también hay que pensarle. Entonces aquí es 8.314 joules sobre mol Kelvin por la temperatura que es de 300 Kelvin. Y aquí las presiones deben tener las mismas unidades. Entonces la presión inicial va a ser 1.5 bar y luego la otra 6.9 bar. Entonces aquí se cancela y delta G es igual. ¿Cuánto? Este es el valor de delta G es igual a 2246 joules, ¿sí? Que va a ser positivo. Entonces ahí está. Ahora, vamos a ver ahora energía de Gibbs y equilibrio de fases. Lo que habíamos visto anteriormente, pues es la parte de la ecuación. Utilizando esta ecuación, de todos modos la vamos a seguir utilizando. Esta ecuación es muy importante. Ahora, equilibrio de fases y energía de Gibbs y equilibrio de fases. Dice fase, parte homogénea. Vamos a la definición de la fase. Parte homogénea de un sistema que se encuentra en contacto con otras partes del mismo sistema, pero separadas de ellas por una frontera bien definida. Ejemplo, congelación y ebullición. Se limitará a sistemas de un solo componente, hasta ahorita, ¿no? Sistemas de un solo componente. Para eso vamos a utilizar la energía de Gibbs, porque esa se utiliza solamente para un componente. Y se considerando un sistema de un solo componente con dos fases, sólido y líquido, que a cierta temperatura se encuentran en equilibrio, se puede considerar aquí esta ecuación. Entonces aquí lo que hacemos es que eh, sistema, un componente de un componente con dos fases. Dos fases, ¿cuál es? Sólido y líquido. Que a cierta T y P se encuentran en equilibrio. T y P en equilibrio. Y recordando que cuando decimos que estamos en el equilibrio, delta G es igual a qué. Bueno, entonces, cuando estamos en el equilibrio, delta G es igual a cero, o lo mismo, que es lo mismo, es delta G es igual a G2 menos G1 es igual a cero. O equivalente es G2 menos G2 es igual a G1. Ahora, en este caso, como son dos fases, sólido, líquido, lo que queremos decir es utilizar, por ejemplo, esta ecuación. Miren, nos quedamos con esta ecuación y queremos decir que la energía de Gibbs del sólido es igual a la energía de Gibbs del líquido. ¿Sí? Estas son propiedades, es una propiedad extensiva. Propiedad extensiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que depende de la cantidad de materia. No queremos que dependa de la cantidad de materia. Entonces, para eso se divide entre el número de moles, que es esta, es una propiedad intensiva. Entonces, G con rayitas igual a G, la propiedad extensiva entre propiedad extensiva nos da una propiedad intensiva. Entonces, aquí tenemos que G de sólido es igual a G de líquido, ¿sí? Ahora, dice, si se modificaran las condiciones externas T y P de manera que fuera mayor a G de sólido fuera mayor a la de G de líquido, parte del sólido se fundiría, ¿sí? Por lo que el delta G de líquido menos G, este es menos, G del líquido menos G del sólido sería menor a cero. Por ejemplo, si no sé, imagínense que fuera 10 kilos, 10 joules, vamos a ponerlo 10 joules,
sobre mol. Esto fuera, fuera 5, la mitad, joules sobre mol. Entonces aquí sería G del líquido, sería 5 menos 10 joules sobre mol. Y esto sería igual a menos 5 joules sobre mol, para que lo vean con valores. Entonces esto es negativo, que es lo que estamos diciendo aquí. Entonces este va a ser, el delta G va a ser un delta, va a ser igual al estado final menos el estado inicial. Entonces, ¿cuál va a ser el estado inicial? Sólido, y el estado final va a ser el líquido. Entonces, esto es a lo que se refiere que el sólido se fundiría. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere con eso, que el sólido se fundiría, porque va a ser el estado final, va a ser líquido. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está, ¿no? Entonces esto sólido se fundiría. Ahora, dice, por otro lado, lo que nos dice Chuck, por otro lado, G de sólido fuera, en el caso contrario, G de líquido. Entonces aquí no sé, que fuera ahora 3 joules sobre mol y que fuera 9 joules sobre mol. Entonces delta G es igual y que fuera negativo G de sólido menos G de líquido fuera menor a cero. ¿Qué pasa aquí? Parte del líquido se congelaría. Este es el estado, aquí de manera similar, esto que fuera 3 joules sobre mol menos 9 joules sobre mol. Y esto es igual a menos 6 joules sobre mol. Entonces esto es negativo. Entonces el estado inicial va a ser líquido, el estado final va a ser sólido. Y es lo que nos dice. Parte del líquido se congelaría. El líquido se congelaría. ¿Por qué? Pues para que pasaría al estado sólido. Sí, espero que no haya problema con esto. Bueno, entonces aquí, ahora, además se va a ver la dependencia de G con T y P utilizando la ecuación, la parcial de G con respecto a T a P constante, que es igual a menos la entropía. ¿Y esto de dónde viene? Esta ecuación de dónde viene, la voy a poner con negro. Pues otra vez dg es igual a d de P menos S de T. Y si es a P constante, dP es igual a cero. Entonces esto es importante aquí. Entonces ya nada más nos quedaría dg es igual a menos S de T. ¿Sí? Entonces ya lo dejamos como dg es igual, dg con respecto a T y a P constante es igual a menos la entropía. Ahora, eso gráficamente, si lo vemos en la necesidad de Gibbs, graficamos la energía de Gibbs contra la temperatura, esto lo que va a representar va a ser menos, lo voy a poner aquí con verde, esta es menos la entropía, esto es la del sólido, esta es la del líquido, y esta es menos, porque es menos, es la pendiente negativa, menos la entropía del vapor. ¿Sí? Entonces aquí dice, dependencia de la energía molar de Gibbs con respecto a la temperatura en las fases de vapor, líquido y sólido de una sustancia a presión constante. La fase con el menor valor de G es la más estable a esa temperatura. La intersección de las líneas de vapor y de líquido determinan el punto de ebullición. Mientras que la intersección entre las temperaturas de líquido y sólido señalan el punto de fusión. Entonces, aquí tenemos
la expresión. Entonces, la parcial de G del sólido con respecto a TP constante es menos la entropía del sólido, menos la entropía del líquido, menos la entropía del vapor. ¿Qué es lo que tenemos? Que pues esta va a tener una mayor pendiente porque está relacionada a la entropía, porque la entropía está relacionada a su vez con el desorden. A mayor desorden, mayor entropía. Entonces, la fase que va a tener mayor desorden va a ser el vapor, y luego el líquido, y hasta el último, el sólido. Ahora, ¿qué representa estas líneas de intersección? Estas líneas de intersección representan que G de sólido es igual a G de líquido. Y eso es específico, ¿eh? Ahora, esta G de líquido es igual a G de vapor. O sea, dicho de otra forma, aquí delta G es igual a cero. ¿Por qué? Porque estamos en el equilibrio. Esta delta G es igual a cero. Nada más que cambia. ¿Por qué? Porque estamos en la fase líquido-vapor, sólido a líquido. ¿Sí? Ahora, voy a hacer un acercamiento respecto a esta gráfica, porque este es importante. Esta gráfica, en un problema del capítulo 5 habíamos visto que si disminuimos la temperatura, aquí lo va a hacer así. Si disminuimos la temperatura, estos puntos, este acá, va a ser un punto inestable. También aquí, todo esto es un punto inestable. ¿Qué es lo que pasa? Pues tiende a la estabilidad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, si disminuimos debajo de la temperatura de ebullición de una sustancia dada y todavía está en la fase vapor, cualquier perturbación va a pasar, va a hacer que tienda al estado más estable. ¿Y cuál va a ser el estado más estable? En este caso, el líquido. De manera similar, si aumentamos la temperatura por arriba de la temperatura de ebullición y está todavía en la fase líquida, cualquier perturbación va a hacer que llegue al estado más estable. ¿Cuál va a ser? El estado vapor. ¿Sí? En el caso de los menos 10 grados centígrados, por ejemplo, del caso del agua menos 10 grados Celsius, que teníamos el problema, estábamos en un estado metaestable. Estos son estados metaestables. Este, sí, bueno, aquí no es son estados metaestables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tienden al estado más estable. Entonces aquí lo que hacíamos era disminuir, aumentar la temperatura para que llegara al cambio de fase, y luego aumentar la temperatura de menos 10 grados centígrados a 0 grados Celsius, y luego volverla a disminuir, pero en la fase líquida, y calculábamos lo de la energía de Gibbs, algo así. No recuerdo bien, pero sí, eso era lo que se hacía. Bueno, entonces, ahora, aquí lo que nos dicen, dice, el incremento en la presión se ve que G aumenta siempre con la presión. ¿Cómo? Pues a partir de la expresión delta, la parcial de G con respecto a P, a T constante, que es igual al volumen. ¿Sí? Dice, además, ante un cambio dado de presión, el incremento es mayor en el caso de los vapores y mucho menor en el caso de los... Aquí está la ecuación esta, ¿no? Que les había puesto. Y lo vemos aquí en esta gráfica, dependencia de la energía molar de Gibbs con respecto a la presión. En la mayoría de las sustancias, el agua es la excepción más importante. Un incremento de presión lleva a un incremento del punto de fusión y del punto de ebullición. Entonces, aquí, esta presión uno, ¿cómo se relaciona con presión 2? Presión uno, ¿cómo se relaciona con presión 2? Entonces, aquí nada más hay que ver que presión 2 es mayor a presión uno. ¿Por qué? A partir de la ley de Charles, la temperatura es proporcional a la presión. La temperatura de ebullición a esta presión es mayor a esta, ¿sí? Entonces aquí nada más cualitativamente TB es menor a TB prima, de manera similar, aunque aquí TF es menor a TF prima. Aunque aquí en el cambio de la temperatura de fusión es menor que en el cambio de la temperatura de ebullición. Si se nota más el cambio en la temperatura de ebullición que en la temperatura de fusión. ¿Sí? Entonces, esta presión es mayor a
esta presión es mayor a esta, ¿sí? Bueno, entonces ahí estaría esto, el cambio de la presión. Ahora, vamos a ver esto, es la ecuación de Clapeyron y de Clapeyron. Entonces, parte de estas ecuaciones, de la ecuación de dg es igual a b de p menos s de t. Entonces, en el equilibrio, g alfa es igual a g beta específico. Esto también lo podemos dejar como específico B es A y así, ¿no? Eso es equivalente. Esto lo hacemos para un cambio infinitesimal. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para utilizar la expresión de la energía de Gibbs en términos de variables termodinámicas como es la presión y la temperatura y el volumen. Entonces aquí lo que hacemos es utilizarlo para las diferentes fases de G alfa es igual a D alfa de P menos S alfa de T. Este es igual a dg beta es igual a d beta dp menos s beta dt. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo voy a hacer un poquito más con pasos. Esto es, al igual y b alfa, para dejarlo positivo, dp menos b, no, no, espérame, déjenme, lo voy a poner aquí. Lo voy a dejar así como está ahí en el libro. Entonces, esto lo va a pasar con el, positivo, s beta dt, esto lo paso para allá, y luego menos S alfa dt, esto es igual a B beta dp, menos B alfa dp, aquí factorizamos dp y dt del lado izquierdo, y tenemos esto, B beta es igual a B beta menos B alfa es por dp, entonces aquí esto lo damos, S beta menos S alfa entre B beta menos B alfa específicos es igual a dp entre d o con respecto a t. Entonces esto va a ser igual a delta S, lo cambiamos y nos va a quedar esta ecuación. Esta ecuación. Y sabemos que a partir de la segunda ley de la termodinámica, delta S es igual a Q sobre T, a P constante, UP es igual a delta H. Esto ya lo sabemos de la primera ley de la termodinámica, entonces delta S es igual a delta H sobre T delta B, que esta es la ecuación de Clapeyron, ¿sí? Ahora, este ya es como que es un caso específico. eh, Delta de vapor es igual al volumen final menos el volumen inicial. Entonces aquí este volumen de vapor es mucho mayor al volumen del condensado o es el volumen de líquido, ¿no? También podemos ver así. Es mucho mayor. Un litro en fase de vapor es mucho más grande que un litro en volumen de líquido. Entonces esto lo podemos aproximar como, por esta aquí de aproximación, volumen del vapor, suponiendo comportamiento del gas ideal PV es igual a nRT. Entonces esto B entre N es igual a R entre P y esto es igual al volumen específico. Por eso el volumen específico es igual a RT sobre P, nada más teniendo en cuenta eso. Ahora, dP es igual a P por delta H de vaporización, ahora sí específicamente para la vaporización, aquí en la ecuación de Claus-Clapeyron, y dp, separamos variables, es una ecuación diferencial, separamos variables, esto lo pasamos dividiendo y esto lo pasamos multiplicando. Aquí esta nomenclatura no me gusta mucho, pero en sí lo que hacemos aquí es la integral de dp sobre p de p1 a p2 es equivalente, ¿eh? Es igual a la integral de esto que da, pues daría logaritmo de la presión desde P1 a P2 igual al logaritmo de la presión 2 menos el logaritmo de la presión 1. Aplicando las leyes de los logaritmos, queda como logaritmo de la presión 2 entre presión 1. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿por qué lo hace así? Pues porque la integral de una derivada de una función da la misma función, es equivalente.
sea, es esto. Y haciendo un poquito de evaluación de los límites y ya. Ahora, aquí del lado derecho, que también está esta integral, pues lo que es constante sale de la integral, el delta H de vapor para este intervalo de temperatura T1 a T2 es constante, por eso sale de la integral. Entonces aquí utilizamos la formulita esta, x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante si no tienes los límites de integración. Entonces, si n es igual a menos 2, esto es igual a la integral de x a la menos 2, lo subimos esto, de x. Entonces x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 más una constante. Esto es igual a x a la menos 1. Aquí sería x a la menos 1 sobre menos 1 más una constante. Entonces aquí sería menos 1 sobre x más una constante de integración. Pero aquí no ponemos esta constante de integración. Nada más le estoy mostrando el resultado de la integral, por eso está aquí este signo negativo y aquí es la función evaluada en el límite superior, que sería menos, bueno, más bien 1 sobre T2, este ya lo factorizamos, y luego menos 1 entre T2, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sale esto? Para acá, voy a hacer un poquito de álgebra, lo saco como factor común, T1 por T2, entonces aquí para no afectar, entonces tengo T1 menos T2. Es álgebra, a final de cuentas, pasar de aquí a acá es álgebra. Salgo como factor común estos T1 y T2. Esto lo paso multiplicando para no afectar y este también lo paso así. Y ya tenemos esta expresión, que esa expresión es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Es para dos estados, pero si tenemos una serie de datos, que eso es también lo que luego se hace en el laboratorio, esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, esta ecuación tiene una forma del tipo y es igual a menos mx más b. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues graficamos logaritmo de p, esto. No, esto no le quitamos, si lo lo vamos a poner acá, aquí así. Entonces, esta va a ser la pendiente menos del tache de vapor entre R. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante que sacamos de una serie de datos? Tuviéramos aquí, yo te lo voy a hacer, no lo hice en Excel, un problema, nos daría la pendiente que es el valor del tache de vaporización. ¿Sí? Bien. Aquí cabe mencionar que estos valores de la presión es la presión de eh, vaporización y es la temperatura de ebullición. ¿Cómo se define la presión de vaporización? Como, o más bien, sí, la definición de la presión de vapor es cuando se iguala a la presión del sistema, a la presión ambiental y ocurre el cambio de fase. O sea, por ejemplo, a, a 100 grados para el agua, a 100 grados centígrados, ¿cuál es la presión de vaporización? Pues es igual a una atmósfera o 160 milímetros de mercurio. Ahora, la temperatura de ebullición, esta temperatura, pues es la temperatura de ebullición, que es igual a 100 grados centígrados, que es cuando ocurre el cambio de fase de líquido a vapor. ¿Sí? Entonces vamos a ver estos ejemplos. Dice, calcula la pendiente de la curva SL a 273,15 en atmósfera sobre Kelvin, dado que delta H de fusión es 6,01 kilojoules sobre mol y volumen de líquido es igual a 0,0180 litros sobre mol y BS es igual a 0,0196 litros por mol. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a utilizar la expresión de dp, entonces aquí sustituyendo los valores, delta H de fusión que es 6,01 kilojoules sobre mol, entre T de fusión, que sería 273,15 Kelvin,
por el cambio de volumen de fusión, sería el volumen 0. Volumen final 180 menos 0.0196 litros sobre mol. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Mol, un mol. Eh, ¿Qué más? Sí, voy a utilizar la conversión para dejarlo en términos de, a ver, 101, no, 1 kilojoule es igual a 1000 joules y 101.3 joules es igual a 1 litro atmósfera. Entonces ahí ya veo cómo se cancelan kilojoules con kilojoules, joules con joules, litro con litro, y nos va a quedar las unidades que tenemos acá, que va a ser dp dt es igual a cuánto. Pues hasta el Cantidad. valor de menos 136 atmósferas sobre Kelvin para ver las unidades. Dice, en razón de que el volumen molar del agua líquida es menor que el del hielo, la pendiente es negativa, o sea, va a tener una pendiente negativa, como se muestra en la figura 6.5 que tenemos aquí, a ver, la tengo aquí. Pero bueno, además debido a que la cantidad, volumen líquido menos volumen sólido es pequeña, la pendiente también es muy aguda. Dos, se obtiene el resultado interesante si se calcula dt en dp, que le da el cambio o disminución en el punto de fusión como una función de la presión. Encontramos que dt en dp es igual a menos 7.35 por 10 a la menos 3 Kelvin por atmósfera a la menos 1, lo que significa que el punto de fusión del hielo disminuye en 7.35 por 10 a la menos 3 Kelvin, siempre que la presión aumente una atmósfera. Por cada atmósfera, ¿no? Este efecto hace posible el patinaje sobre el hielo. El peso del patinador ejerce una presión considerable sobre el hielo, del orden de 500 atmósferas, debido a la reducida área de las hojas. Cuando el hielo se funde, la película de agua que se forma entre los patines y el hielo actúa como lubricante que facilita el movimiento sobre la capa delgada. Sin embargo, estudios más detallados indican que la razón principal de la fusión del hielo es el calor generado por la fricción entre el agua congelada y los patines. ¿Sale? Bueno, entonces ahí terminé este problema. Vamos a ver este otro problema que dice, los siguientes datos muestran la variación de la presión de vapor de agua en función de la temperatura. Es la presión de vapor o sí, de vapor. Este es de vapor y esta es la temperatura de ebullición. Determinen la entalpía molar de vaporización. Les había dicho que la ecuación de Clapeyron es igual a menos delta H de vapor entre R por 1 entre T más una constante de integración. Entonces, esta ecuación es del tipo Y igual a menos MX más B. Aquí cabe mencionar que les voy a decir, no tiene unidades. Entonces, todo esto no tiene unidades. Este tampoco no tiene unidades. Pero si graficamos, esto se tiene que pasar a Kelvin. O sea, aquí se tiene que hacer. O sea, aquí lo que tendríamos que hacer es, aquí esto es presión en milímetros de mercurio. Yo lo hice en Excel, no lo muestro aquí, pero presión en milímetros. Esta no importa que la dejemos así. Tenemos los valores, los cuatro. Ahí está. Temperatura en grados Celsius son los valores. Ahora, temperatura en Kelvin. ¿Por qué en Kelvin? Pues que es la temperatura absoluta, no tenemos valores negativos. Entonces aquí tenemos uno entre la temperatura Kelvin. Entonces vamos a hacer la gráfica, vamos a hacer aquí. Entonces aquí lo que me faltó fue el logaritmo de la presión. Entonces tenemos para aquí, pues, para graficar Y, que lo que tengo aquí es Y, y X, que es 1 sobre la temperatura. Entonces aquí está 1 sobre la temperatura. Entonces aquí cabe mencionar, lo voy a poner así, esto, lo voy a hacer más para acá. Ahí, así, bien. Ahí está.
Entonces, si este es adimensional todo esto, y yo estoy graficando el menos delta H de vapor entre R, 1 entre T, esto tiene unidades de 1 sobre Kelvin. Entonces, esto para que sea dimensional, ¿qué unidades debe tener? Pues unidades de Kelvin, y esto Kelvin entre Kelvin, o sea, haciéndolo así, Kelvin por 1 entre Kelvin, se van a cancelar este con este y no me va a quedar nada de unidades. Espero que con este les quede claro. Bueno, entonces, yo lo que hice fue en Excel hacer todo esto. O sea, nada más puse presión, temperatura. Este nada más le sumé 273 Kelvin. Le saqué el inverso. Aquí le saqué el logaritmo, que si quieren, lo pueden hacer en calculadora. Es más relajo, pero bueno. Aquí está la gráfica. Y esto lo que representa y el factor de correlación, ¿no? Esto lo que representa es igual a menos delta H. Entonces, igualando término a término, menos 5210.5, y este tiene unidades de Kelvin. ¿Por qué? Porque esto es lo que hemos dicho. Esto es igual a menos delta H de vapor entre R. Multiplicamos esta ecuación por menos y se va a cancelar. Entonces, aquí lo que tenemos es este delta H de vapor es igual a 5210.5, que igual lo he podido poner a 5011, pero bueno, Kelvin, por el valor de la constante de los gases ideales, que sería 8.314, si no mal recuerdo. Así, sí, joules sobre mol Kelvin. Entonces, el delta H de vapor es igual a ¿cuánto? Bueno, entonces ahí está. Entonces, este por este nos da 43.320 joules sobre mol. ¿Por qué? Pues porque se cancela el Kelvin con Kelvin. O también lo podemos expresar como 43.32 kilojoules sobre mol. Ahora, ¿cómo lo podemos representar el tache de vaporización? Pues como la cantidad de energía necesaria que se requiere para que ocurra el cambio de fase. ¿De qué fase a qué fase? Pues de la fase líquido a la fase vapor. ¿Sí? Y esto parte del equilibrio de fases. Bueno, entonces ahí está. Eh, bueno, esto ya lo voy a dejar así. Entonces, nada más es igualar término a término, porque eso se hace frecuentemente, ¿eh? Esto con la pendiente fue lo que hice. Esto fue los valores de la pendiente de los resultados experimentales que tenía acá. Lo igualé con la pendiente, que es menos 5210.2 Kelvin, igual a menos delta H de vaporización. Acá sí, esto. Espejo, y ya nos da el calor latente de vaporización. Sí, bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar.